Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña Mario Herrera en los controles y gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta transmisión. Quienes van manejando y van en el tránsito, van avanzando lentamente o van, pues, nunca falta aquel que cree que uno hace fila de hobby, pues por favor respire profundo. Su hígado y su estrés el estrés que le genera a usted y su hígado se lo van a agradecer, así que por favor respire profundo, respire, exhale. Así que hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues ha generado muchas, incluso hasta denuncias. Hubo un caso en el cual se hablaba de la corrupción con respecto a la devolución del crédito fiscal. Hoy vamos a hablar de cuáles son esas opciones que hay en la devolución del crédito fiscal, qué se ha avanzado después de que se dio a conocer o que se hizo pública las deficiencias que habían en el proceso de devolución de crédito fiscal, que abren ese espacio, y siempre hemos dicho en programas que no tienen que ver con negocios, que cada vez que hay discrecionalidad se abre a corrupción, y como ahora vamos a averiguar con nuestro invitado si esto se ha eliminado, si no eliminado, por lo menos si se ha reducido ese espacio o ese margen para acelerar los procesos de devolución del crédito fiscal. Y para eso vamos a platicar con nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy. Pero antes, hablemos de qué está sucediendo y tengamos un panorama general de lo que está sucediendo en el mundo de los negocios. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, hubo un pequeño respiro porque como que en mi familia somos muy dados a dichos, y uno de los que decimos: ya no sientes lo duro de los trancazos sino lo tupido, quiere decir lo seguido de los golpes. Entonces uno ya no siente lo duro sino lo tupido, y eso sucedió con los mercados porque Trump le declara la guerra a China y luego voltea y dice: ¿por qué tan lejos si aquí tengo a alguien al lado que me puede dar menos guerra? Y eso fue lo que sucedió con México, porque lo amenaza con aranceles a los productos importados de México si no detienen la migración centroamericana. Que esto va a incidir después también en el tema económico, porque ya han salido artículos y han salido varias noticias con respecto a que este fue el primer round, pero van a seguir otros rounds, aunque considero que ya en Centroamérica ya se están dando en cuanto a Trump y la administración de Trump y los gobiernos. Mientras tanto, ¿a qué viene todo esto? Pues que en Estados Unidos y México lograron tener un acuerdo, lo cual hace que Trump pues dijera a través de su Twitter que suspendía el aumentar los aranceles a las importaciones mexicanas. Pero es tan frágil el acuerdo que eso fue el viernes en la noche. Uh-huh. ¿No? Ya hoy en la madrugada, hoy que se despertó Trump, dijo: no podemos dejarlos ir tan fácilmente. Y resulta que ya uno de los primeros tweets de hoy en la mañana era de que habían llegado a ese acuerdo y todo, pero ¿de qué? Sí, uno de los que les daban 45 días al gobierno de México, uh-huh, primero para dar resultados, para empezar a dar resultados y los resultados en este caso es que menos migrantes lleguen de Centroamérica a Estados Unidos a través de México. Y lo otro que dijo es de que resulta que en el acuerdo, que por cierto todavía se mantiene confidencial, así es, supuestamente hay una cláusula que la tiene que aprobar el Congreso de México.
Entonces, de una vez puso Trump que si el Congreso de México no aprobaba eso prontamente, entonces que igual de todos modos siempre sí les iba a poner los aranceles del 5%. ¿Qué tanto se está disparando en el pie Trump con estas medidas? Tomando en cuenta que una de los orgullos de la economía nacional en Estados Unidos o parte del sistema de vida o del estilo de vida del estadounidense son los vehículos. Y buena parte de los componentes de los vehículos, algunas partes de los componentes de los vehículos son importados desde México a través de este tratado que tenían y que ahora se llama el MECA. Que no ha sido aprobado. Yo me imagino que eso es lo que tienen que aprobar en el Congreso. Eso es lo que deben de haber puesto de Ahora, si es eso, mira, por otro lado, esto está incidiendo en las bolsas y es por eso que lo hemos estado hablando, porque por un lado el Congreso de México está mayormente dirigido o integrado por el partido del presidente, y esto le ha facilitado a que el presidente haga cosas de México que no hubiera logrado en otras circunstancias, lo cual pues afortunadamente ahí sí tienen elecciones a mitad de periodo, que veremos si siguen dándole ese cheque y ese poder en el Congreso. Mientras tanto, pues las principales indicadores bursátiles a pesar de ese tweet de Trump fueron hacia la alza. Quien encabezó las ganancias fue el Nasdaq con el 1.05% en esta suspensión de aranceles que se dio pues por este acuerdo momentáneo. Trump dice 45, López Obrador ya le dijo que no, que son 90 y que se había equivocado, pero por otro lado pues sigue sin resolverse también el otro pleito, y es por eso que las bolsas reaccionaron bien con respecto a que no se alargó la disputa como sucede en el caso de China. Sí, y en el caso de China, hoy también hubieron así cruce de tweets, y es básicamente porque al parecer Xi Jinping, el premier de China, está viendo si va o no va a la reunión del G20 que es a fin de mes en Japón. Y entonces hoy Trump de una vez dijo, pues si no viene Xi Jinping aquí para que negociemos, si no llega a Japón, ¿verdad? Que es donde va a ser la cumbre, donde tenían previsto una reunión entre ambos. Si no viene Xi Jinping, entonces les voy a subir otra vez los aranceles y básicamente a más de los productos. Ahorita ya básicamente todos los productos de China tienen un arancel del 25%, me imagino que irá a subirlos al 30%. ¿Sabrá cuánto Trump? Si esa fue la amenaza de hoy, de que si no llegaba Xi Jinping a la reunión del G20 a finales de junio en Japón, iba a subir más los aranceles. Ahora, ¿qué tanto va a incidir esto? Bueno, está incidiendo por un lado, el precio del petróleo ha bajado, ya que se espera una menor demanda en cuanto al energético. El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, hablaba que no descartaban un escenario en el cual los precios llegaran a $30, lo cual estamos hablando que el WTI está en 53.26, perdió 69 centavos, y el Brent está en 62.29 y perdiendo 1.58%. Sí, o sea, tendrían que bajar bastante. Ponerle ni siquiera el Brent, sino el WTI tendría que bajar, ¿qué? $20 y pico para llegar a $30. Sí, para llegar a $30 casi un 40%. Sí. Y yo no creo que baje tanto, sin embargo sí considero de que lo más probable es de que vaya a bajar. Hasta la fecha, la única razón por la que se ha mantenido a ese precio es porque han logrado los de la OPEP ponerse de acuerdo con los aliados. Sí, que ahora le llaman OPEP más, así, o sea, OPEP más Rusia y algunos otros, e Irán. Y entonces han logrado ponerse de acuerdo en reducir la producción, y con eso es que han logrado más o menos mantener el precio del petróleo. Y digo más o menos porque solo en los últimos 2 meses ya bajó, algo así como $15 el precio del barril. Pero realmente son temas de fondo. En Estados Unidos cada vez se produce más petróleo, y eso hace de que ahorita ya más de la mitad del petróleo que se consume en el mundo no venga de la OPEP. Entonces
los movimientos que Ya, pueden hacer los de ¿sería la marginal? OPEP, pues no es marginal porque todavía Pues, es como el sí, 48%, algo así pero- de la producción, pero ya no es como antes que controlaban el 80% de la Movían producción y literalmente, o sea, ellos bajaban un poco la producción, subía el precio y viceversa, ¿no? Ahora, esto se debe también a que en Estados Unidos se permitió El fracking. el fracking, o sea, el producir por los esquistos, Sí, que en México también se está viendo y se está, todavía están discutiendo en el Congreso si se les permite o no hacer este tipo de explotación para generar petróleo. Este pacto termina en junio y tendrán que decidir si se mantiene. Lo que están hablando es que lo van a sostener y que posiblemente siga habiendo recortes porque están previendo que las tensiones entre China y Estados Unidos continúen, lo cual hace que baje la demanda de combustibles o de combustibles en este país. y que es natural porque solo imagínate un 10% que baje las exportaciones de México, de China a Estados Unidos. Imagínate cuántos barcos de carga eso representa que ya no van a estar consumiendo petróleo. O sea, obviamente para el transporte, ¿no? Solo en eso. Solo en Porque, los barcos. O sea, sí, ya no tomemos en cuenta lo del tema del combustible que se necesita para las fábricas, que ese ya es otro tema. Y bueno, Nokia, y lo platicábamos fuera de corte, para mí Nokia había desaparecido desde que yo recuerdo que tuve un teléfono que era, todavía no eran tan comunes no habían todavía inteligentes en esa época, pero era un bloquecito espectacular. De hecho, yo creería que fueron los primeros teléfonos inteligentes. Obviamente los de Apple lo cacarearon mejor cuando sacaron el iPhone, pero esos eran anteriores al iPhone. Pero yo tuve uno que no era inteligente, créeme. De lo más que así era un juguete, de esos juegos de los de antes, pero Pues te era recuerdo un que bloquecito sí. que una vez lo desarmé, lo armé y funcionó espectacular. Que ahora no creo que alguno resista Te eso. recuerdo que aquí en Guatemala fuimos los primeros en transmitir video remoto con celulares, así en un medio de comunicación. Así es, con lo de y Rosenberg. fue precisamente con celulares Nokia que lo estábamos transmitiendo. Va, pero el mío ni cámara tenía, así que créeme que el mío no era inteligente. Era un frijolito azul. Pero entonces ahora resulta que Nokia se ha reinventado, bueno, no es que resulte, sino que Nokia encontró un espacio en el cual está compitiendo con los gigantes y se está metiendo de veras con gigantes en el tema del 5G. Y de eso me gustaría que hagamos un programa, y el director ejecutivo de la empresa finlandesa indicó que a pesar de que han tenido algunos retrasos, están entregando el hardware y todo el paquete que ellos tienen y que están ganando buenos contratos compitiendo en esta carrera de las nuevas redes de comunicaciones, el 5G específicamente, con sus principales competidores. Uno de ellos, y según el CEO Rajiv Suri, dice: competimos bastante favorable con Huawei con o sin las preocupaciones de seguridad actuales. Y creo que es ahí donde ellos van a explotar el hecho de poder generar a poder aprovechar esta oportunidad. Y es ahí donde te preparas para cuando surge la oportunidad, ya estás listo, porque muchas veces pensamos que nos vamos a preparar cuando la oportunidad surja, pero realmente hay que estar preparados para cuando esté esa oportunidad, porque no puedes decir, mira, espérame tantito, voy a ir a ver cómo funciona 5G y luego regreso, aprovechando que se está abriendo un espacio a raíz de las sanciones que hay de Estados Unidos con Huawei y el tema de seguridad. Sí, a mí me impresionan los de Nokia de cómo se han ido reinventando, ¿verdad? Porque tal vez mucha gente no se recuerda, pero Nokia llegó a ser el proveedor de celulares, en este caso sí eran frijolitos antes de los smartphones. Llegó a ser el proveedor más grande del mundo de celulares en su momento, y en su momento estamos hablando hace 13, 14 años, no hace 50, ¿no? Y luego llegaron los smartphones y no se logró adaptar y aparentemente, como tú misma dijiste, colapsó, ya no lo volvimos a ver, y resulta que ha ido resurgiendo ahora como proveedor de servicios de equipo y servicios para las telefónicas, ¿verdad? Y justo en el momento adecuado. Porque es una ventana que se está abriendo y no creo que, no va a durar mucho tiempo para aquellos que no estén preparados. ¿Y a qué me refiero? A que si bien es cierto, en este momento está esa disputa, no sé cuánto tiempo les va a llevar, porque te diría,
te diría mentiras, pero sé que se va a resolver esa disputa entre China y Estados Unidos, y se va a resolver esa disputa esas prohibiciones o sanciones que hay contra Huawei. Pero mientras eso se resuelve, hay una ventana de oportunidad que Nokia la está aprovechando. Sí, y es exactamente en el momento adecuado, porque tampoco no hay muchos competidores en esa línea, ¿verdad? Están Huawei y otros 2, 3 y para de contar. De hecho, el problema que tienen en Estados Unidos es precisamente que no hay ahorita ningún proveedor fuerte de infraestructura de 5G así estadounidense. Así que probablemente sea el boom para Nokia, en lo que surge alguna empresa en Estados Unidos que pueda proveer esos servicios a todas las telefónicas, ¿no? Así es. Y por otro lado, si hay algo que funciona, esto lo dijo muy bien Reagan, era si funciona, ponle impuestos, si aún sigue funcionando, regúlalo, y si deja de funcionar, subsídialo. Sí. Y algo así es lo que quieren hacer, o al menos en la primera parte están los ministros del G20 con respecto a las empresas de tecnología que buscan espacios donde paguen menos impuestos y entonces lo consideran injusto, pero no entiendo dónde está la injusticia, pero en fin, lo que están proponiendo estos señores ministros del G20 es cómo hacer para que paguen más impuestos las empresas tecnológicas. Sí, y al final esto ahorita tiene que ver con las empresas telefónicas, pero en general realmente con todas la mayor parte de transnacionales, y con transnacionales básicamente me refiero a empresas que operan en distintos países, ¿verdad? De hecho, esa es la razón por la cual los de la OCDE, esta organización en donde están los principales economías del mundo, los burócratas de la OCDE, no los gobiernos y no los países estos, sino los burócratas de la OCDE, han tratado durante mucho tiempo de lograr lo que ellos denominan como la homogenización de los fiscal, y que básicamente quiere decir de que se cobren las mismas tasas de impuestos en todos los países. Así no va a haber ese favoritismo de que pagan en unos países más y en otros menos, sino que en todos lados van a pagar igual. Cero soberanía fiscal, si podemos llamarla así. Sí, y pues básicamente esos son los de la OCDE. Y los ministros de finanzas del G20 pues están redactando o acordaron que van a redactar un documento con una nueva normativa que sea común a todos estos grupos para acabar con lo que ellos llaman lagunas legales. ¿A qué nos referimos? A esos espacios que aún existen en los cuales las empresas transnacionales, y en este caso son lideradas por las empresas de tecnología, quienes están buscando la manera de reducir el pago de impuestos. Esto fue una de las declaraciones que se dio a conocer en un comunicado del grupo a un comunicado que están haciendo sobre esto. ¿Qué están buscando? Bueno, lo que están buscando es reducir, o están buscando que la carga fiscal para las grandes empresas sea la misma, como bien dices, para todos, y que no aprovechen estos espacios, especialmente en Irlanda y Luxemburgo, que son los países donde menos impuestos pagan, y quienes están promoviendo esto. Y me llama la atención del Reino Unido, pero está el Reino Unido y Francia, quienes están entre los más firmes defensores de esta propuesta para gravar a todas las empresas que utilizan estos espacios para establecer sus empresas. Pues que no te extrañe, porque básicamente lo que quieren es quedarse con una tajada de los impuestos. ¿Y para qué van a ir a pagar impuestos a Irlanda si aquí pueden pagarlos también? Eso es básicamente pero el tema no es competir, porque si fuera así, entonces, bueno, ¿para qué van a Irlanda si yo les voy a cobrar lo mismo? No, lo que quieren es de que obliguen a Irlanda a no cobrar tan bajo para que no se vaya a Irlanda, sino que obliguen a Irlanda a que cobre la misma tasa de impuestos que Inglaterra y que Francia. Así no va a haber ese diferencial y no van a poder las empresas decidir irse a otros lugares, ¿no? Aparte, esa es una parte, lo de quitar el diferencial entre los países, pero la otra es básicamente que los quieren obligar literalmente. Bueno, que usted todo lo que genera aquí paga impuestos, ¿no? Se lo puede llevar a otro lado a pagar impuestos en otro lado. Ese es básicamente el argumento. Así es. Y bueno, esto es uno de los temas a los cuales le daremos seguimiento, porque al final, como les decíamos,
Si funciona, hay que ponerle impuestos. Si sigue funcionando, hay que ponerle regulaciones. Y si deja de funcionar, hay que subsidiarlo. Esta fue una de las frases muy conocidas de un expresidente Ronald Reagan. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, crédito fiscal, hablemos acerca de la devolución del crédito fiscal. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Ficosa es el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torres, gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Pero además, si estás pensando dónde ahorrar, pues el Banco Ficosa tiene cuentas de ahorro donde tu dinero está seguro, te dan excelentes tasas de interés y cuentan con una banca en línea los 365 días del año. Con Banco Ficosa, dile que sí a hacer realidad eso que más quieres. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacoy, con quien vamos a hablar acerca de la devolución del crédito fiscal. ¿Qué tal, Gunter? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo está el tema de la devolución del crédito fiscal después de todo lo que nos enteramos y todo ese viacrucis que era devolverte el crédito fiscal? ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha mejorado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, en términos generales, la ley que fue generada en el 2692 ha mantenido los mismos regímenes. O sea, desde ese momento hay tres formas de poder requerir la devolución de crédito fiscal. Y en la ley del café ahora aparece una cuarta forma de poder requerir el crédito fiscal. Hay que estar claros que para pedir el crédito fiscal funciona solamente si uno es un exportador. Y ojo que tiene que tener, demostrar las exportaciones o bien venderle a un sector exento. Porque obviamente el sector exento va a empezar a generar exenciones que no puedo compensar, ¿verdad? O sea, por más que yo venda en el mercado local, no lo puedo compensar. Entonces, por ejemplo, si uno es el gran proveedor del Estado o de una empresa que fuera, por ejemplo, el IX, entonces él va a pagar con exenciones. Entonces, el tema básico es de que la ley sí permite ese tipo de compensaciones. Para el resto de los mortales definitivamente no, ¿verdad? O sea, no hay devolución. O sea, si uno pudiera tener pérdida, como platicamos. Que en algún momento tienes pérdida, quiere decir que vendiste menos de lo que compraste. Exacto, eso ya no está contemplado dentro de la ley. En esta devolución. Porque el objetivo es simplemente estar claros de que ese es un proceso operatorio de la compañía y en algún momento la compañía se debe recuperar generando mayores transacciones. ¿Tiene alguna vigencia este saldo que tú pudieras tener a tu favor? No, o sea que por eso te dicen, bueno, o sea, aguántese y venda más. Venda más para poder recuperarlo, exactamente. Recuperar en cambio, los exportadores, aunque vendan más, nunca la van a recuperar. Lo que es más, si venden más grande el hoyo. Exactamente. Igual si le vendes a una entidad exenta, es más grande el ¿Qué pasa si tienes una mezcla, Gunter? Porque no todos, o no sé si lo dijiste, tal vez no lo escuché, si no todos le venden solo a los que están exentos de IVA, sino le vendo a quienes sí les cobro el IVA y le vendo a quienes están exentos del IVA. ¿Qué pasa ahí en este caso? Cuando es una persona exenta, lo que dice es de que si es, cuando es un exportador o le vendemos a una persona exenta, si es mayor al 50% ya estoy calificado para poder empezar
a hacer mi a solicitud. O sea, que mis ventas entonces en total, las ventas a quienes están exentos de IVA sean mayores del 50%. Esa es una de las reglas básicas, ¿verdad? O sea, puedo pedirlo por menor, pero depende la forma en que yo me vaya a inscribir, pero al final el término básico es de que como mis ventas ya pasan del 50%, entonces yo ya prácticamente no voy a poder recuperar ese tipo de crédito fiscal. Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, cuéntanos acerca de cuáles son esas formas que tienen los exportadores o aquellos que venden más del 50% de sus ventas a empresas o a entidades exentas, cuáles son las opciones que tienen para obtener esta devolución de este crédito fiscal. Okay. Estamos de regreso con ustedes en su programa Más Negocio. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando con Gunter Estacuy con relación a la devolución del crédito fiscal. Y en el segmento anterior pues hablábamos un poco de cómo se genera y tal vez la pregunta, Gunter, ahora es, esto el crédito fiscal se ha convertido en una presa así bastante grande, o sea, ya son bastantes cientos de millones de quetzales los que están exigiendo muchas empresas que simplemente no les han devuelto cuando se los deberían de haber devuelto. Con estos cambios que se hicieron ahora, que se añadió un nuevo régimen que es el régimen de automático así, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos, que entiendo que los requisitos básicamente es de que te pases todo a la factura electrónica, ese es el requisito principal. ¿Consideras que va a mejorar la cosa? En términos de practicidad sí debe mejorar, porque toda la información prácticamente va a tener, la SAT va a tener acceso a la información, porque hago mi factura electrónica, y entonces, ¿cómo se llama? Ya no hay que mire qué facturas hizo, ¿verdad? Y voy a recibir facturas electrónicas, o sea, mire qué factura recibió, porque el problema ahorita era eso, ¿verdad? Que yo tuviera toda mi documentación correcta. Aparte de eso, dentro de esta nueva forma de tributar en el que hablan el café, también tengo que tener libros contables electrónicos. Entonces, SAT es más fácil que pueda ir monitoreando ese tema. Entonces, en la parte de revisión de los documentos a presentar, sí va a ser mucho más fácil. Ahora, el momento del pago, esa es otra historia. O sea, vas a llegar más rápido ahí, pero entonces ahora va a ser más larga la cola, así de espera. Empieza a depender de los fondos que se tengan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama Porque esa es una cosa, o sea, una cosa es llegar yo con mi expediente, sí, bueno, usted ya chequecito, ya cumplió con todo lo que quería la ley. Ahora ¿será que tenemos el dinero para pagar? Que en teoría y legalmente la SAT está obligada a tener esa reserva. Debiese tener reserva. Por eso Como digo... sucedió con un fideicomiso que tenían del café, no sé si recuerdan. que casualmente en esa misma ley fue donde pusieron... En esa misma ley donde pusieron la reactivación de café. Sí, para aquellas ironías de la vida. Entonces, fue como la compensación. Como recordemos que el tema básico es de que yo hago mi solicitud. Ajá. Y en función de mi solicitud, SAT tiene la potestad de revisar toda la documentación y que yo cumpla con eso. Entonces, para considerar la devolución, debo tomar en cuenta que debo tener mi información ordenada para que la SAT haga esta revisión. No es aleatorio que van a decir, aleatoriamente van a revisar, sino es, si solicito una devolución, tengo el 99% de probabilidades que me revise. No, 100. El 100%. Obviemos el 1. Sí, porque van a hacer todo lo posible para evitar devolverte el IVA. El tema es ese, ¿cómo se llama que uno debe estar claro de que su documentación debe estar correcta, ¿verdad? Entonces el tema de que esté correcta es porque es que existen 4 formas de pedir devolución. Okay, o 3 en la ley más la ley de café, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué? Porque en la primera forma, por ejemplo, vengo yo y digo, mire, yo que es el régimen general,
Yo solito llego, presento, saco mis fotocopias de las facturas, mis fotocopias del cheques, mi fotocopia de todas las declaraciones, demuestro de que realmente soy un exportador. O sea, que sí exporté, que sí exporté, pagué esas facturas. Que recibí las exenciones, entonces hago todo mi expediente y lo llevo. Eso soy yo. No hay límite en esa forma de solicitarlo. Entonces esa es la primera opción. Y la segunda opción es digo, no lo voy a hacer yo, sino que ¿sabe qué? Voy a contratar un contador público auditor que certifique todo esto. Entonces el contador público auditor empieza a revisar, ¿verdad? Empieza a hacer todo su trabajo y él presenta el informe. Entonces ahí la responsabilidad ya no es del contribuyente, sino es del auditor. ¿Del auditor o es compartida? No, el auditor es el responsable porque fue el que da el está dictamen. certificando que lo que está en los entregando, documentos es correcto. Tiene cierta validez. Así es, entonces esa es la otra forma. La otra opción. Y la otra opción es una, pero en ninguna de estas dos hay un límite. Yo puedo pedir la cantidad de dinero que yo quiera. Ok, Y la que tercera, sería la A y la B. La A y la B. Okay. Y la tercera, esta es como para una devolución más rápida. Entonces sí habla de montos en específico, que si no recuerdo mal es hasta $500,000 que se puede requerir. Sí, hasta medio millón. Sí, hasta $500,000. Y podés pedir hasta el 75% de tu $500,000. crédito mensual. El $500,000 y en el otro es 60%. Entonces ahí sí ya tengo un monto en específico y ya me dicen, mire, si usted pide $500,000 le vamos a devolver el 75%. Entonces ya hay un monto que limita, entonces ya mis solicitudes ya son menores. Vamos a ir al corte y cuando regresemos. Dijiste $500,000, de ese $500,000 le damos el 75%. ¿Qué pasa con el resto? O sea, ¿ya lo perdonaste en aras de esa celeridad o para la siguiente puede usted pedirlo? Vamos al corte y regresamos. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Byron, por tus mensajes, saludos y también saludos hasta México, hasta Coatzacoalcos, donde nos mandaron también muchos saludos. Muchas gracias. ¿Cómo funciona el tercero donde tú me decías que hay $500,000 de quetzales, pero que les devuelven el 75%? Entonces te decía, ese 25 queda ahí como comisión por celeridad. No queda como comisión. Okay. Pero el tema es de que el objetivo de esto es saber de que yo tengo un monto máximo que me van a devolver. En los otros dos $500,000, no, en el otro no. Okay. Del $500,000, mire, solo 75% lo vamos a devolver. Pero como indicábamos, esta solicitud se hace al Banco Guatemala. Esta no se hace a la SAT, sino que se hace al Banco Guatemala. Lo que no quiere decir que no esté la SAT metida. Lo que no quiere decir, porque lo que pasa es que en el otro yo hago la solicitud de SAT hace la auditoría, él es el que notifica. En este otro yo le digo al Banco Guatemala, mire, a usted le asignan un fondo pequeño, pero ¿cómo se llama? A usted le asignan un fondo, entonces, ¿sabe qué, señor Banco Guatemala? Hágame el favor, yo quiero que usted de ese fondo me pague. Entonces la cola es, pero la condición es que no puedo pedir mucho, ahora, o sea, voy a pedir por poquitos. Y entonces ya viene el Banco Guatemala y dice, que usted es un exportador, sí está registrado en la SAT, entonces ahora ese expediente se lo mandamos a la SAT. Y si la SAT dice que sí, entonces yo ya le pago. Pero le pago de los fondos que le asignan al Banco Guatemala para esa devolución en específico. Que es muy pequeño, habías dicho. Muy pequeño. Entonces, el término aquí es la celeridad, porque yo sé que es poco lo que voy a pedir. Pero si yo soy alguien que le vende a una entidad que es exenta, por ejemplo, entonces yo no me va a alcanzar esa cantidad de $500,000, no me va a alcanzar, ¿verdad? Entonces la cola en el otro es más grande porque los montos son más grandes. Entonces, en términos generales, están los tres formas de hacerlo, y entonces pasamos a la de más reciente creación. Más reciente creación, que ahí esta no está en vigencia todavía. Okay. Porque esa va a entrar en vigencia a finales de año. Solo es promesa. Eso es una promesa. A partir de noviembre del 2019. Va a entrar a finales de año, porque el tema es, en primer lugar, se hizo la ley más no las herramientas. Entonces ya está la ley, entonces ahora creemos las herramientas. Y que la SAT debe generar que la SAT tiene que generar todos formularios, plataformas. Los formularios, tiene que generar, el hecho de que tiene que
tiene que estar en el régimen de la factura electrónica, Ok. el de los libros electrónicos. Entonces los libros electrónicos todavía no están, ¿verdad? Entonces se tiene que generar todo el proceso digital de tal manera de que pueda hacerse ese procedimiento. Entonces esa forma del, llamémosle así, que sale en la del café, pues definitivamente es la nueva que vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? O sea que entonces esta está dirigida básicamente para exportadores, porque se está hablando que deben tener este 50% que habíamos hablado Es igual. de las ventas hacia el extranjero, o sea, que son exportaciones, y entonces deberían ya estar integrándose al régimen de la factura electrónica. Es correcto, que en los otros formas de solicitarlo no es exigido. No es un requisito. No es un requisito. Y el otro es el sistema electrónico de registro y documentación de sus operaciones, que es ese es libro el sistema electrónico. No solo es el libro electrónico, sino que es toda la parte contable. Kunder, ¿y qué pasa si vos ya te pasaste al régimen de las facturas electrónicas, pero tus proveedores no? Ahí no hay problema, porque ¿cómo se llama? Lo que me exigen es a mí, como Que yo haya contribuyente, yo emitido. que emita facturas. Para poder Seguro, comprobar. porque precisamente en el tema de la devolución del crédito fiscal, uno de los principales argumentos de la SAT para no devolver el dinero es de que le has comprado a gente que Con no, facturas especiales. sí, o que no tiene facturas, o que son facturas falsas y todo. Entonces, según tenía entendido yo, en este régimen lo que estaban planteando era de que hasta casi que obligues a tus proveedores a que también se pasen a factura electrónica para que la SAT ya no tenga ese argumento de que no tiene esa información puedes estar falseando las facturas ahí de tus proveedores. La verdad que sí era un tema en la práctica que sí se daba. Por eso es de que se exigía que los documentos fueran certificados y SAT por eso tenía que validar toda la información, porque sí es cierto, o sea, como siempre hay personas que tratan de buscar el beneficio, entonces cómo se llama sí se daba, pero en este tema de la forma electrónica, que es la ley de reactivación del café, definitivamente conforme se va pasando a la parte de la factura electrónica, sí van a empezar a obligar a que también hemos hablado, a que el comprador se tenga que inscribir, ¿verdad? claro, que también hemos hablado que la factura electrónica es un proyecto que poco a poco va a ir abarcando cada vez más más needs. Exacto, más needs. Ok. Más no es obligatorio, pues, o sea, no es obligatorio hacerlo, porque si uno ve, por ejemplo, entre los requisitos que está para este tipo de contribuyentes, en un artículo 29A, es el registro contable de las operaciones. Entonces, hay que llevar un control. Hay que llevar un control. Esto lo puede uno encontrar en el decreto 4 de En el 2019. decreto 4 de 2019, que es el nuevo decreto. De los 4, creo que solo fueron 4 decretos que que ha habido en este año, y este es uno de ellos. Ahora- Y este es así con chanfle porque realmente era del fideicomiso del café. Era el fideicomiso del café, pero aprovecharon a que de una vez... Habla de ciertos plazos. ¿Se cumplirán esos plazos? Porque De todos devolución. tienen plazos. ¿O no? O sea, todas las devoluciones tienen un plazo. Claro. Y por tu experiencia, Ninguno. no se cumple. No se cumple. En primer lugar, solo el hecho de que SAT se ponga a revisar la información, eso dice ahí de que, ¿cómo se llama? Es un plazo, no sé si son 30 días, pero ahí se pueden pasar el tiempo que quieran. Entonces, los plazos, ninguno de ellos se cumple. En realidad, una vez se haya cumplido con todos los requisitos que se pide para que el expediente sea autorizado, entonces pasa a la siguiente fase, que es que le paguen a uno, y ahí entra uno a la cola Para ver cuándo te pagan. para ver cuándo le pagan. Y lo que decíamos anteriormente, ese era el problema, ¿verdad? Que en la cola no había cola realmente, pues, sino que se iba poniendo como querían. Ahora sí, por lo menos hay un expediente incluso Y hay un número electrónico. uno puede irlo siguiendo en la SAT en qué espacio va, entonces ahí ya no puede, fíjese que otro día el número 10, el número 1000
y ahora aparezco en la primera, en el número 5, ¿verdad? No, ya el número que le asignaron a uno es el que va en la devolución, porque es otra parte, ¿verdad? O sea, ya que pasé yo todo el filtro, entonces ya... O sea, no podría, por ejemplo, el número, si yo voy en el 1500, tener ya una resolución y yo no. Y yo no, exactamente. Okay. Bueno, a menos de que yo me hubiese atrasado en entregar la información, por ejemplo, si se me pide más información y mi expediente no está completo, sí puede atrasarse. Pero todo eso está como un registro. Pero hay un registro, exactamente. Entonces ya yo ya puedo decir, no, sí tiene razón, ¿verdad? Yo no cumplí con esa parte. Entonces hoy es más pública la información y eso es una gran ventaja. En cambio antes no sabía yo, ahora de repente yo sí había cumplido con celeridad con todos los requerimientos más. Pero igual no se me daba la gana. No querían que yo pasara, sino que pasaban otros días. Entonces esos días pasaban. En cambio hoy sí yo puedo saber en dónde exactamente voy, en qué fase estoy, y si yo ya llegué a cumplir con todos los requerimientos, y si los demás que están arriba de mí también ya los cumplieron, ¿verdad? Por lo menos es transparente la forma en que va avanzando el proceso, no la celeridad, no se da la celeridad, sino que ya está registrado electrónicamente lo lento que es. Exacto. Sí. Entonces ya ahí el tema es de que la devolución pues se va a ir haciendo en función del dinero que se va recaudando, pero esa es la ironía, ¿verdad? Que sí se recauda el dinero, pero no se aplica para... En la ley ya se permite, y de hecho ya la SAT tiene ya la propuesta del reglamento para hacerlo, pero no lo quieren hacer, para hacer una cuenta corriente fiscal, en el sentido de que el crédito fiscal que tenés en el IVA lo puedas utilizar para ir amortizando los otros impuestos. Realmente eso sería una celeridad, porque entonces yo pudiera decir, mire, ¿sabe qué? No me pague, sino que aplíqueme al otro lado. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es el gran problema, es tanto el dinero que le den, que dijo, mire, ¿por qué no me lo puedo aplicar en el precio de la renta? Porque usted nunca me va a pagar. Entonces le dijeron que no. Entonces, sí, es que precisamente por eso es que no quieren aprobar el reglamento, pero ya lo tienen ahí los señores de la SAT. En el Código Tributario sí hay una cosa. No, sí, está establecido así desde que ratos. Entonces, desde el 91, entonces diciendo, bueno, ¿por qué no lo hacen? Pero creo que el compensarlo... Y ya tienen el reglamento, ya tienen la propuesta de reglamento, ya solo es para que lo autoricen. Ni siquiera tienen que pasar por el Congreso porque ya está autorizado desde el 91. Exactamente. Interesante. Sí. ¿Algo que quisieras recomendarle a quienes están en este tema del crédito fiscal, de la devolución de crédito fiscal, que deberían tomar en cuenta? Bueno, el hecho de que hay que ver esta nueva forma de que se planteó en la ley del café, porque así se llama la ley del café. Hay que darle seguimiento para ver qué es lo que van a ir poniendo dentro del tema y que realmente yo como empresa logre cumplir con todo esto, ¿verdad? Porque prácticamente el hecho de que tengo que llevar mis libros contables y tener actualizada mi información, entonces ya no va a ser como un proceso contable normal, ¿verdad? Sino que sí voy a tener que estar claro en el que todo lo voy a tener que llevar bien, que mi factura, que tengo la capacidad de generar mis facturas electrónicas. O sea, yo tengo que preparar a mi equipo de trabajo que permita realmente adaptarme a esta forma de hacerlo. Aunque sí, como platicamos en un momento, esta forma va a migrar poco a poco cada vez hacia todos los contribuyentes, porque viendo uno otra vez la parte de México también ya lo exige. Entonces, tributarios, por favor, aquí hablamos correctamente. Entonces el tema es cómo se llama que hay que adaptarse a esta forma y entonces tener el equipo adecuado, tanto no solo en tecnología, sino que en el equipo humano correspondiente para poder optar a esta forma de celeridad, porque creo que sí va a ser mucho más rápido la revisión en esta nueva forma. Pues muchas gracias, Gunter. Quienes quieran saber más o quieran más información, ¿dónde te pueden encontrar? En mi correo electrónico gunterestacuy@ebauditores.com y B de bueno. Enorme y B de bueno, auditores.com o al 2334-1985. Ok, gunterestacuy@ebauditores.com. auditores.com. Pues muchísimas gracias, Gunter. A la orden.
Jorge. Yo solo digo que hay que presionar para que aprueben el reglamento de la cuenta corriente fiscal. Corriente fiscal. Perfecto. Vamos a ir a bueno, no vamos a ningún corte, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente noche. Gracias a quienes nos compartieron esta transmisión, a quienes nos dejaron mensajes. Muchísimas gracias, se los agradecemos mucho. Que tengan una excelente noche, nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.